Buenos días a todos, mis estimados hermanos y mis estimados amigos. Dios les bendiga ricamente. Estamos con un estudio hoy desde Costa Rica, Centroamérica, con el ánimo de compartir con ustedes sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar sobre los juicios que le hicieron a Jesús el día en que Él murió. Tu gracia recibí, tu dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad.
Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar sobre los asuntos de juicio. Cuando hablamos del juicio en cualquier parte en el mundo, estamos hablando de, para que haya un juicio, necesita haber un tribunal, necesita haber un juzgado, necesita haber un hombre que sea condenado, una defensa, deben haber cargos y debe haber alguien, tienen que haber pruebas. Todos los juicios, por más que nosotros humanamente pensemos, todos los juicios, cuando se trata de evaluar la necesidad de llevar a cabo justicia, es necesario que hayan pruebas. En un juicio no se vale que se diga, es que a mí me dijeron, es que a mí me parece, es que yo creo. No. Cuando hay un juicio es porque hay pruebas contundentes. En un juicio es muy importante los testigos y las pruebas. Es el asunto que vamos a hablar hoy sobre cuando Jesús fue arrestado y le hicieron un juicio y fue condenado. Todo eso lo hicieron en una sola noche. Se reúne el Sanedrín. Bueno, la foto que ustedes están viendo en sus pantallas de celular o de computadora. Bueno, el Sanedrín era como algo como lo que ustedes más o menos lo están viendo ahí. Era como como algo semi-redondo o esférico, donde el sumo sacerdote estaba en el centro y a su derecha habían hombres que estaban capacitados para llevar a cabo esta tarea, y a su izquierda igual estaban las personas que iban a ser puestas en esta posición de juicio. Cuando hablamos del Sanedrín, estamos hablando de un grupo de personas que eran los más influyentes. El Sanedrín estaba constituido más que todo por fariseos y por saduceos. Los saduceos eran la clase aristocrática, era la clase pudiente, eran como los de la high life, para que me entiendan más o menos, los saduceos. Y los fariseos eran maestros de la ley. Los saduceos y los fariseos, había una división entre ellos. Y hay algo muy importante que quiero rescatar del Sanedrín, que aunque eran parte del pueblo judío, los saduceos creían en la resurrección, en los espíritus y en la vida eterna, contrario a los saduceos que no creían en la vida eterna, ni en la resurrección, ni en los espíritus, ni en los ángeles. Bueno, esta sala era la que tenía el poder para juzgar a Jesús. Pero nos vamos a dar cuenta que al cabo del desarrollo de este estudio, esta sala quebrantó muchos procedimientos justos y jurídicos para poder llevar a cabo. Por eso los juicios que se llevaron a Jesús, los evangelistas los narran en Mateo 26, 57 al 65, Mateo 27, del 1 al 2, el versículo 11 y el 25, Marcos capítulo 14, versículo 53 al 65, Marcos 15, del 1 al 15, nos habla de toda esta historia. Lucas capítulo 22, 63, del capítulo 22, el versículo 63, al capítulo 23, del versículo 25 en adelante. Igualmente Juan nos narra esta gran historia. Juan capítulo 18, desde el versículo 2 hasta el capítulo 19, versículo 16. Todos los versículos, si usted puede sacar tiempo en su casa para leer todos esos pasajes en un solo contexto, va a entender qué fue lo que sucedió en ese juicio. Yo por el tiempo pues no puedo hacer eso,
pero es muy importante y por eso les invito a todos que tengan una Biblia en mano para que todos puedan participar de esta gran bendición que hoy tenemos y que queremos compartir con todos ustedes. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. La versión que voy a leer es la versión Jerusalén. Mateo capítulo 26 del 56 al 65. Los que prendieron a Yeshua, o sea Jesús, les llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes, esta traducción dice los sumos sacerdotes, como que hubiera muchos sumos sacerdotes. No, la idea es que está hablando de los principales sacerdotes. Entonces, los principales sacerdotes y el Sanedrín entró entero, andaron buscando un falso testimonio contra Yeshua con ánimo de darle muerte. Y no lo encontraron. A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, al fin se presentaron dos que dijeron, este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y dijo, no respondes nada. ¿Qué es esto que atestiguan contra ti? Pero Jesús, o sea, Yeshua, seguía callado. El sumo sacerdote le dijo, yo te conjuro por Dios vivo que nos digas. Escuchen la pregunta, que nos digas, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote y el Sanedrín quieren saber algo muy importante. ¿Eres tú el Mesías? Porque si era el Mesías, por consecuencia era el Hijo de Dios. Dícele Jesús, sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearlo. Y a bofetearle. Escuche. Y a bofetearle. ¿Qué os parece? Respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. Entonces le escupían la cara. ¡Wow! Quiero recalcar varias cosas de aquí. Jesús es llevado ante Caifás, que era el sumo sacerdote. Y quiero recalcar que este sumo sacerdote no fue constituido según la ley mosaica, sino que para esta época el imperio romano era el que constituía o el que formaba o el que designaba el sumo sacerdote. La situación en Jerusalén en cuanto a los dirigentes estaba muy corrompida. Los escribas y los ancianos, ojo, cada decisión que se quería tomar del pueblo, los escribas y los ancianos eran los que tomaban esta decisión. Y esta decisión se tomaba en un lugar, que lo vamos a ver ahorita más adelante, en un lugar que estaba cerca al templo, que se llamaba el palacio del sumo sacerdote, donde todos los sumos sacerdotes vivían. Esto era en un pueblo, o en un barrio, perdón, en un barrio cerca al templo en Jerusalén. Importante recalcar que el sumo sacerdote y el Sanedrín, ¿quién era?
El sumo sacerdote supuestamente era el hombre que era el representante de Dios, y el Sanedrín era el representante del pueblo. Estos hombres que estaban designados para hacer justicia, estaban desesperados por buscar un testigo falso contra Jesús. Y presentaron muchos testigos, pero ninguno coincidía lo que un testigo decía con otro, con lo que Jesús decía. No coincidía. Hasta que encontraron a dos hombres que escucharon a Jesús y dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Para ellos eso fue una blasfemia, porque el templo de Dios era considerado para los judíos el lugar donde estaba la presencia de Dios. No tomen en cuenta esto. Quiero recalcar es que el sumo sacerdote, cuando le dice a Yeshua en el versículo 63, yo te conjuro por Dios vivo, es como le está diciendo que Dios te maldiga si no me contestas, que Dios te mate si no te contestas lo que te voy a preguntar. Y qué importante es, porque esto que le sucede al sumo sacerdote es lo que nos sucede a todos los seres humanos. El sumo sacerdote hace una pregunta, pero el sumo sacerdote quiere escuchar la respuesta que él tiene preconcebida. El sumo sacerdote quería escuchar que Jesús dijera, no, yo no soy el Mesías. Y se indigna cuando Jesús viene y le dice, sí, yo soy. Tú lo has dicho. Y vea qué importante, porque aquí quiero recalcar 2 cosas importantes. En el Nuevo Testamento, la palabra Mesías, Hijo de Dios o Hijo de Hombre, son títulos que se aplican únicamente a Jesús. Y no solamente en el sentido jurídico. Y quiero recalcar algo muy importante. Cuando hablo del sentido jurídico, es ¿por qué? Porque así como el presidente de Costa Rica tiene un embajador o un enviado jurídicamente que lo representa, lo que ese enviado firme o hable es como que estuviera hablando el presidente de Estados Unidos, de Costa Rica. Bueno, aquí cuando Jesús dice que Él es el Mesías, lo que está diciendo, lo que yo digo es lo que Dios va a respaldar. Lo que yo digo es palabra de Dios. Por eso fue que se indignó tanto el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote estaba viendo a un hombre, estaba viendo a un judío más, a un hombre que no era elegante, no como el Jesús que presentan en las películas de machito, de ojos azules, no, está viendo a un hombre de carácter, de aspecto brusco, y lo vamos a ir viendo. Y qué importante, porque cuando el sumo sacerdote hace esa pregunta al Sanedrín, el Sanedrín ya, sin haber un juicio, ya decidió matar a Jesús. Vea la respuesta, 66. ¿Qué os parece? Habló el sumo sacerdote. Y ellos dijeron, es reo de muerte. Ya lo condenaron. En cuestión de horas, Jesús fue llevado ante Caifás y sencillamente fue condenado. Quiero que ustedes vean esta foto. Quiero que ustedes vean el rostro. Yo creo que el que hizo esta película tuvo que sentarse mucho tiempo a leer el Nuevo Testamento. Y tuvo que haber sido un hombre que conocía mucho de las costumbres judías, de las costumbres hebreas, del idioma hebreo, arameo, latín y griego. Porque el idioma griego, cuando habla de que el sumo sacerdote se acerca a Jesús, la idea es de que el sumo sacerdote empuña la mano contra el Mesías. Y me gusta mucho la imagen que dan ahí de Jesús, porque ustedes ven a un hombre brusco, a un hombre golpeado, a un hombre de carácter, un hombre que resiste, un hombre de temple, un hombre que no se doblegó ante el sumo sacerdote. Y no por soberbia ni altanería, no. Es porque Dios no se doblega ante nada.
Aquí estamos viendo a Yeshua, que es hombre, claro que sí, pero es Dios. Porque Dios es el único que puede redimir a la raza humana, no un simple hombre, no un representante jurídicamente, y por eso recalco sobre esto. Los judíos hablan mucho de que Jesús es el Mesías, y dicen, claro que sí, jurídicamente, y no, no solamente jurídicamente. Jesús no era solamente el representante de Dios, él era el Hijo de Dios. Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Ojo, y el verbo estaba con Dios. La palabra estaba era, en el griego es, existía con Dios. Y si el verbo existía con Dios, es porque era de la misma naturaleza que el Padre. Juan capítulo 5, versículo 23 nos habla de esto. Pero yo quiero que ustedes vean la mirada que tira este hombre, el que representa al sumo sacerdote, contra Jesús. Muy bien captada esa foto. Porque esa es la idea del sumo sacerdote. Tenía ira, estaba indignado. Jesús está ante Pilato. Ojo, primero lo llevan a Caifás. Caifás reúne al Sanedrín y el Sanedrín ya tiene decidido matar a Jesús. Ahora se lo llevan ante Pilato. Qué importante esta gran verdad que vamos a leer. Llegada la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Yeshua para darle muerte. Escuchen algo muy importante. El texto nos está diciendo de que llegada la mañana, o sea, toda la noche estuvieron platicando de cómo iban a matar a Jesús. Y repito, llegada la mañana, o sea, era la madrugada. O sea que este problema, esto fue entre la segunda parte, entre tipo 3, 4 de la mañana, empezaron a reunirse y tipo muy temprano, al salir el alba, porque dice llegada la mañana, o sea, era muy temprano. Los sacerdotes y el pueblo, los sacerdotes y los ancianos se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Pregunto, ¿por qué los llevaron ante el procurador Pilato? ¿Saben por qué? Porque aunque ellos habían decidido matar a Jesús, no podían crucificar a Jesús porque la ley judía, la ley mosaica, esta práctica no era una práctica de la ley mosaica. Esto era una práctica del Imperio Romano. Ya condenaron a Jesús. Y quiero que ustedes vean algo muy importante. Violaron el derecho romano de la defensa. Porque ellos llevan ante Pilato a Jesús con la idea de que ya lo tiene que condenar. Sencillamente violaron el derecho romano de la defensa. No le dieron la opción de defenderse. Jesús no se pudo defender. Ellos no podían matar a Jesús jurídicamente hablando. O sea, no había una ley judía en el judaísmo que crucificara a Jesús. No. La ley judía podía matarlo por blasfemia, pero no podía crucificarlo. Y es por eso que aquí entra este procurador Pilato. Es un papel muy importante. ¿Por qué? Porque aunque el pueblo judío era un pueblo que guardaba la ley mosaica, estaba sujeto a las leyes del Imperio Romano. Hacen una pregunta a Jesús.
pero la respuesta no era la que ellos querían. No querían ayudar, solo querían condenar a Jesús. Pregunto, ¿no nos pasa muchas veces lo mismo con nuestros hermanos en la congregación? Cuando muchas veces queremos, cuando nos enteramos de un problema de un hermano, de una hermana, y sencillamente queremos condenarlo. No queremos escuchar una posibilidad de otras respuestas. Eso fue lo que le pasó al sumo sacerdote. Eso fue lo que le pasó a todo este grupo de ancianos. Estaban dispuestos a condenar a Jesús. No escucharon ningún argumento que no fuera el que querían matar a Jesús. ¿Saben por qué? Porque si escuchaban a Jesús, ellos iban a perder muchos privilegios que tenían, tanto con el imperio romano como con el imperio judío. Esta es una vista panorámica de dónde estaba por estos lados, dónde era que se encontraba el barrio donde estaba el palacio de el sumo sacerdote. Y qué importante es en este lugar que estoy marcando aquí, no sé si lo alcanzan a ver. Esta fotografía es una maqueta, es una foto que ha sido una maqueta reconstruida, muy interesante, porque nos da una vista de el templo que está aquí en el fondo, el templo, y aquí está un barrio que era generalmente donde estaban los sumos sacerdotes, donde estaban los sacerdotes que recogían la leña, donde estaban los sacerdotes, donde vivían los sacerdotes que alistaban los sacrificios, donde estaban los sacerdotes que recogían las ofrendas, donde estaban los sacerdotes, o sea, había un gran equipo que organizaba todo lo que se iba a llevar a cabo dentro del templo, pero había un líder, era el sumo sacerdote, y por eso nos habla aquí del palacio del sumo sacerdote, el palacio de Caifás. O sea, quiero decir con esto que Caifás, aparte de ser un hombre que era el representante de Dios, que en este caso no fue puesto por Dios, sino por el imperio romano, pero era un hombre que tenía pudiente económicamente. Él podía decidir muchas cosas, porque tenía poder económico. Para que ustedes más o menos vean, esta es una parte donde se veía la parte interna del palacio de Caifás. En esta parte, más o menos, en esta otra foto que hoy estamos mostrando, es donde tuvo que haberse, era donde estaba todo el mundo esperando qué era lo que sucedía con Jesús, y en esta parte era donde estaba también Pedro. Bueno, la foto que ustedes están viendo es la foto donde estaba el palacio de Caifás. Ya voy a mostrarles la otra foto para que ustedes la vean. Esta foto que ustedes están viendo ahí es la foto donde en la parte de abajo tuvo que haber estado Pedro calentándose. ¿Por qué? Porque era una época donde ya estaba muy fría la época. Era una época donde se acercaba o tal vez estaba ya el invierno. Pero en la parte de arriba era donde sucedía todo con el sumo sacerdote y con toda la gente donde tenían a Jesús. Y en esta parte de aquí abajo, a ver si alcanzan a ver el cursor ahí que lo estoy moviendo, en la parte de abajo era donde estaban reunidos toda la gente, y ahí estaba Pedro, el hombre que dijo, te seguiré hasta la muerte. Y sí, lo siguió hasta la muerte, pero escondido como un traidor, y escondido, en este contexto, escondido porque tenía miedo. ¿Sabe por qué tenía miedo Pedro? Porque no entendía la obra de Jesús. Jesús está siendo condenado,
Y yo me imagino que Pedro está diciendo, ¿y yo qué dije? Que no lo negaría. Y le preguntaron a Pedro que si lo conocía, y dijo, no, yo no conozco a ese hombre, ¿qué les pasa? Algo que quiero rescatar es que el sumo sacerdote, cuando escucha la respuesta de Jesús, él rasga las vestiduras. Otro problema que hubo en este juicio, porque está rasgando las vestiduras santas, las vestiduras que no eran del sumo sacerdote, las vestiduras sagradas eran parte del templo, y las rasgó un palmo de su túnica para demostrar su indignación, o sea, un puño de la mano, y empuñó la mano contra Jesús. En la parte de abajo era donde estaba el apóstol, el que después es conocido como el apóstol Pedro. Es muy importante esta foto. Yo quisiera que usted recordara siempre esta foto, hermano y hermana o amigo que me escuche. En la parte de abajo había un hombre que había dicho, te seguiré. En la parte de arriba le están dando muerte injustamente. Jesús está siendo juzgado, está llevándose a cabo un juicio arreglado a puerta cerrada. Marcos capítulo 15, versículos 9 al 13. Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. ¿Por qué? Resulta que para esta época el procurador necesitaba quedar bien con el pueblo judío. Entonces les daba una petición, las que ellos quisieran. Y eran que les iba a soltar siempre a un hombre que estuviera preso, al que ellos quisieran. No importa lo que hubiera hecho, no importa lo que pasara. Y por eso es que Marcos, vea lo que dice. Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder Pilato. Pilato les contestó, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Quiero recalcar que Pilato reconoció que Jesús era el rey de los judíos. Escuchen esto, la respuesta de Pilato. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Versículo 10. Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. O sea, qué importante, porque era tanto el enojo, la ira y la envidia que tenían estos hombres al ver que el pueblo escuchaba a Jesús y ya no los escuchaba a ellos, que no podían disimular su semblante. Es como cuando usted le pregunta a una gente, usted está hablando con alguien o discutiendo con alguien, y usted le pregunta, ¿está enojado? Y dice, no, yo no estoy enojado. Y usted ve que su rostro está rojo, está tal vez mordiéndose la lengua, o le está temblando un ojito, porque está enojado, con ira, con envidia. Y Pilato observó que estaban matando a Jesús, que se lo habían llevado, era por envidia. Y ve el versículo 11. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que le soltasen más bien a Barrabás. Y quiero detenerme aquí, en el versículo 11, con los líderes. Los líderes tenemos mucha influencia sobre las personas que nos escuchan. Y yo por eso insisto, hermano y hermana, y todo el mundo que me escucha, no me sigan a mí, no siga al pastor, no siga al predicador, no siga al cura, no siga a los hombres. Porque vea que estos hombres incitaron al pueblo a que mataran a Jesús. ¿Saben por qué? Porque la gente creía que estos hombres eran los que sabían todo de parte de Dios. Y eso es lo que le pasa a muchos predicadores que creen que porque tienen buen conocimiento de la Biblia, tienen la última palabra. Es falso, hermano. Por más que yo sepa de la Biblia, no puedo entender más de lo que está escrito. Así yo sepa hebreo, sepa griego, sepa latín, sepa lo que sepa. No puedo enseñar más de lo que la santa y poderosa palabra de Dios enseña. No me sigan a mí, no sigan a los hombres, no siga al predicador, no siga al pastor, no siga al cura. ¿Por qué? Porque vea el versículo 12. Pero Pilato les decía otra vez, ¿y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar, crucifícale.
Es muy importante tomar en cuenta esta foto. Este hombre, aquí ya hay un detalle importante. Jesús fue y tuvo un juicio ante una nación que amaba, porque Jesús amaba al pueblo judío. Juan 1:12 dice, a lo suyo vino, mas lo suyo no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Yeshua o Jesús vino al pueblo judío, pero ellos no quisieron recibirlo. Fue condenado por el pueblo judío, tuvo un juicio con los representantes del pueblo judío y ahí cuando los representantes condenan a Jesús, la nación hebrea está condenando a Jesús. Y ahora viene y este hombre, el representante del imperio romano, quiere soltar a Jesús. ¿Por qué? Viene y le hacen un segundo juicio a Jesús. Pero pregunto, ¿dónde están las pruebas? Pilato está ante un grupo de gente llevado por la euforia, porque ¿dónde están las pruebas para condenarlo? Lo tenían como un delincuente al maestro. Y él vio que lo justo era soltar a este hombre. El verdadero delincuente, como ustedes ven en la foto, y llamo mucho la atención a estas fotos, vean la cara del hombre que representa aquí a Yeshua. Un hombre que se nota que no tiene miedo. Un hombre de carácter, de temple. Sabe lo que está haciendo. Y vean el que representa aquí a Barrabás. Muerto de risa. Porque la maldad es así. Siempre el hombre cuando hace maldad, cuando hacemos maldad, con una sonrisa escondemos todo el miedo que tenemos. Y este hombre que representa aquí a Jesús, representa serenidad, confianza, porque sabe que él con este juicio injusto que le están haciendo, está perdonando al mundo entero. Mi hermano y mi hermana, tomen muy en cuenta esto que les acabo de enseñar. Y tomen muy en cuenta algo muy importante. Sin el Señor Jesús, la vida no tiene sentido. Y antes de juzgar a los demás, piense, antes de juzgar a los demás, piense cómo está su vida. ¿Cómo está su vida para que usted juzgue a alguien? No quiero decir con esto que no podemos juzgar a los demás. Sí podemos juzgar a los demás. Sí podemos condenar a los demás. Pero siempre tenemos que ver el amor tan grande que Dios tuvo por nosotros. Mi hermano y mi hermana, confiemos en Dios, que aunque los hombres somos tan injustos y tan malvados, Dios todo lo ve y Dios todo lo conoce. Nos da un amor que no merecemos, un amor que necesita que tú le abras el corazón a Jesús. Usted, hermano y hermana, no se aflija. No se aflija porque recuerde que Dios está con usted. Recuerde que usted fue comprado con esa sangre. Todos estos juicios que hicieron contra el maestro fue única y exclusivamente porque Él te ama. Que Dios me lo bendiga. Los invitamos para que el domingo estén a las 10 de la mañana conectados en esta misma red. Y recuerden, murió. Pero quiero recalcar un pasaje que está en el libro de Apocalipsis que dice algo muy importante. Y es que el que estaba muerto, y nunca olviden este pasaje, por favor, mis estimados hermanos y mis estimadas hermanas. En Apocalipsis habla la Biblia de Jesús
como el que estaba muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Y es muy importante que reconozcamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escuche bien este pasaje y concluyo con estas palabras. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ojo, yo conozco tus obras, de que tienes o de que crees que vives, pero estás muerto. Y quiero recalcar esto, ¿saben por qué, hermanos? Porque fue la gracia de Jesús, la única, que tuvo la vigencia y tuvo la respuesta para los seres humanos. Fue la sangre de Jesús, la única que es el único que vive por los siglos de los siglos. Amén. Nunca olviden, hermanos, que Dios es nuestra fuente y Él es nuestro ayudador. Jesús es el único que conoce tu corazón. Es el único que puede ayudarte. Y quiero concluir con estas palabras. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. El que vivo, escuche, Apocalipsis está hablando de Jesús, ya murió, fue crucificado, ya resucitó el tercer día. Y vea lo que dice. Apocalipsis 1:18. El que vivo y estuve muerto, escuche, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque es Dios, porque está dispuesto a darte la vida eterna. Mi hermano y mi hermana, Dios los bendiga. Se despide de ustedes, Luis Castaño Botero. Los esperamos el domingo por este mismo canal para que hagamos el culto de adoración a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Dios bendiga siempre su palabra. Bendiciones. Desde Costa Rica, Upala.